기도 24 바톤을 이어가야 됩니다. Tienen que llevar ese patrón de la oración 세계를 24 horas. 항해하는 나침판입니다. Y esa es la brújula que nos direcciona hacia el mundo entero. 준비해서 나가야 됩니다. 그래야만 세계복음화 될 수 있습니다. Deben de prepararse al 300% antes de salir al mundo. Solamente así podrán salvar el mundo. 평생을 항상 누려야 됩니다. Y a estas personas se les llama discípulos. 이 속에서 특별한 시간이 Esto deben de disfrutarlo siempre por toda la vida. 특별한 장소, 사건이 생길 때 기도 25 Dentro de esto tienen que tenerlo y cuando haya algún acontecimiento o algún evento, 이 777이 tienen que tomar ese patrón de orar las 25 horas. 전부 하나로 삶으로 다 누릴 수 Porque 있어요. estos 7, 7 y 7 puntos tienen que ser como un chip introducido en nosotros. 이때 Y deben de ser capaces de disfrutar de esto en la vida. 이 부분이 없으면 전도자가 될 수가 없습니다. Así es que podrán ser discípulos del evangelismo. 세 번째 강의입니다. Si no tienen esto, no podrán ser evangelistas. Y ahora es el tercer mensaje. 기도의 영원이라는 바톤을 붙잡아야 돼요. 그래야만 Tienen que tomar ese patrón eterno de la oración. 세계화가 됩니다. 여러분들이 영원한 이 기도 Solamente de esta manera podrán 세계화가 되고 globalizar. 이때부터 여러분들은 세계복음을 할 수 있습니다. Deben de tomar esto eternamente y desde ese momento podrán ser capaces de evangelizar el mundo y globalizarlo. 뭐냐 하는 겁니다. 여러분이 살고 있는 Que es lo 모든 eterno que es importante dentro de este punto. 처소가 영원이 되어야 됩니다. 처소라고 볼 수 Es 있어요. decir, que el origen de todas las cosas que les pasa en la vida debe de ser lo eterno. 영원이 돼야 됩니다. Podemos ver que es ese origen de lo que hay ahí, o ese hogar, 다윗은 이렇게 얘기했어요. porque todo lo que tienen debe de ser algo eterno. 여호와의 집에 영원히 거하리로다. David decía esto: 여호와의 집이 이 moraré 다윗에게는 eternamente 영원한 en la 것이 casa de Jehová. 집이라고 볼 수 있죠. Esta casa de Jehová para David era 집이라고 할 algo 때는 너무 eterno. 간단한 얘기이기 때문에 여러분 있는 Vemos 처소가 que 영원입니다. fuera como una casa. 여기에 Es como una casa, puede ser algo muy simple, pero sin embargo eso que es eterno es como su morada, la morada de ustedes. 또 치유의 기준이기도 합니다. Y esto también es el 또 estándar 전도 para el 선교의 éxito. 기준이기도 합니다. También es el estándar para la sanidad. También es el estándar para el evangelismo y las misiones mundiales. ¿Por qué? 안 되는 거 있습니다. 꼭 해야 됩니다. Hay una cosa que si ustedes no hacen ahora no va a funcionar. 그게 뭔가 하니까 Deben de hacer esto sin falta. 고린도 10장 4절 5절입니다. 내 안에 있는 ¿Y qué es esto? 마음계, Es 2 de Corintios 사단의 10, 4 al 5. 이거 돼야만 Las torres de Satanás que hay dentro de mí hay que derribarlas por completo. 이거 돼야만 치유됩니다. Solamente si hacemos eso podremos tener el éxito. 이거 돼야만 전도 선교 Solamente si hacemos esto podremos obtener la sanidad. Este es el estándar. 꼭 명심해야 됩니다. Solamente si hacemos esto podremos hacer el evangelismo y las misiones mundiales. 첫째로는 Deben de tener esto en mente sí 사단에게 o sí. 속은 거 있잖아요. 이게 나에게 primer 짐을 lugar, 지고 있다니까요. Estamos siendo engañados por Satanás en áreas. 무너뜨려야 됩니다. 필수. Eso está poniendo un chip, 사단이 está poniendo una casa dentro de mí. 3장, 6장, 11장으로 Es necesario 함정을 esto. 만들었어요. Podemos ver que Satanás, en Génesis 3, 6 y 11, ha creado esas trampas. 우상, 신전, 미신 이런 걸로 틀을 만들었어요. 거기다가 Como dice
Hechos 망할 수밖에 13, 없는 16 y 19 está haciendo 6가지 가지고 unos moldes. 뻘물을 만들었어요. 없애야 Y 되겠죠. vemos que les hace caer en los 6 estados de los no creyentes. Son 거짓 como unas 능력을 나타내. ataduras. Hay que deshacerse de eso, ¿verdad? 거짓 Pero eso 능력이 está 어떻게 haciendo 나타나는 que un poder 거니까 falso se revele. 네피림으로 나타나는 겁니다. ¿Cómo se revela este poder falso? Se revela mediante 네피림으로만 Nefilim. 나타나는 게 아니고 네피림 이 능력과 함께 문화로 나타나는 거죠. 그리고 Y no se revela solamente con Nefilim, sino se revela con la cultura de Nefilim también. 대표적인 나라가 También 미국이고 aparece mediante 대표적인 예가 los 3만 negocios, la industria de Nefilim. Representativamente, como país sería Estados Unidos y las 3 organizaciones serían 이래서 algo representativo también aquí. 완전히 Ellos revelan un poder que es falso. 무너지는 세상이 됩니다. 가장 먼저 온 게 뭔가 하니까 Y llega a venir un mundo que se ha 가문을 타고 derribado por 가정을 completo. 타고 개인에게 오는 겁니다. ¿Qué es lo primero? Podemos ver que viene por el linaje familiar, por la familia, y luego viene individualmente también. 물론 예수 믿으면 구원받지만은 Si no conocen esto, ¿podrán hacer las misiones mundiales? 그리고는 Por supuesto que al creer en Jesús 생각, recibimos 이런 salvación, 계기들 pero no 쉽게 podríamos hacer esto. 말하면 정신병이다. Y luego el pensamiento y el corazón quedan enfermos. Por eso, simplemente hablando, son las enfermedades mentales. Japón, que es el país que mejor vive en toda Asia, es el país con más personas con problemas mentales. 그리고는 Estados Unidos, que es el país que mejor vive en el mundo entero, tiene el mayor índice de personas con problemas mentales. 여러분 이걸 완전히 Y luego caen en 오래된 adicciones. 거기 때문에 영원히 있는 겁니다. 인간을 영원히 멸망시켜. Esto es algo que tiene ya mucho tiempo, es algo eterno. 여러분 지금 알지 못하면 안 Y esto es lo que hace ser destruido al ser humano 세계 교회들이 eternamente. 모르기 때문에 여러분이 알아야 No 돼요. pueden dejar de conocer esto ahora ya. 알아도 문화를 만들어낼 수가 없어요. Como las iglesias del mundo están desconociendo esto, ustedes deben de conocerlo. 그래서 렘넌트라 해야 됩니다. Y aunque lo conocen solamente, el problema es que no pueden hacer una cultura con esto. Por eso deben de ser los remanentes quien lo hagan. 대표되는 빌 게이츠 같은 사람이요. Como saben bien, Bill Gates, que es una persona representativa de la nueva era. 프리메이션의 대표적인 인물 스티브 잡스 같은 사람. 이런 사람들이 이걸 O Steve Jobs, que era una persona representativa de los francomasones. 완전히 Ellos hacen estas cosas y están dándole la vuelta a la situación mundial. 또 이제 Completamente. 네피림 문화를 가지고 Han cambiado el 음악을 siglo XX ya. 가지고 세계를 뒤집은 마이클 잭슨 같은 다 이 멤버입니다. O personas como Michael Jackson, que entró dentro de la cultura de la nueva era y han cambiado la cultura de la música. Están dentro de esto. 그래서 La iglesia estadounidense no conoce esto y aunque lo sepan, no tiene el poder para hacer nada ante eso. 그래서 여러분들이 이제 뭐이 많은 Por eso, si no es mediante los remanentes, no funciona nada. 이 능력만 갖추면 다 무너뜨릴 수가 있는 겁니다. 그래서 Por eso, como conocen toda la cultura, si tienen este poder, van a poder derribar todo esto. 걸고 드는 가장 중요한 게 뭔가 하니까 납니다. 굉장히 좋은 ¿Y 말이 qué es lo importante que estas personas llevan? 이런 말들을 Yo, 전부 enfatizan en 여기서 el 다 yo. 만들어냈어요. Es algo muy bueno, ¿verdad? 나를 찾아라. Pero todas esas palabras buenas las sacan dentro de este 이 contenido. 속에 있는 영웅을 Que 찾아라. búscate a ti mismo. Es algo bueno, ¿no? 좋은 말이잖아요. 이런 식으로 파고들어요. Busca al héroe que hay dentro de ti. 그러면서 Es algo 이 bueno. 사람들이 쓴 무기가 명상입니다. Entran dentro de esas cosas. 파고드는 겁니다. Y dentro de eso ellas usan una arma que es la meditación trascendental. Entran ahí. 호흡하면서 주문을 외우는 거기 때문에 능력 나타나요.
La meditación trascendental, vemos que ellos hacen respiración memorizando cosas, por eso tiene efectos. Por eso restaure lo que se nos ha arrebatado rápidamente, con la respiración correcta. Hay que hacerlo. La respiración juntamente con la oración lo hacían actualmente los peregrinos, pero se nos arrebató. Hay que recordar esto ahora. ¿Cómo se derribará esto entonces? Por más que hagamos cosas, no va a derribarse. Es algo eterno, por eso hay un solo método para poder derribar esto. Entonces, desde ahora, ¿cuál es esta oración? Deben de darse cuenta de esto primeramente. Nos dice que ore 24 horas, pero ¿qué es lo eterno entonces? Dentro de las 24 horas hacer cosas especiales, eso son las 25 horas. Y dentro de eso es hacer la oración concentrada. ¿Qué concentración? Exactamente como Jesús enseñó. Es la concentración limitada. Es la concentración selectiva que Jesús mismo nos dio. Y la concentración de la unidad que puede cambiar todas las cosas. Deben de tener esto en mente sin falta. Siempre estamos haciendo la oración 24 horas, pero en lugares especiales, acontecimientos especiales, hagan la oración de 25 horas también. Hay momentos importantes o que tienen títulos de oración, o aquí, como en retiros, hagan esta oración concentradamente. ¿Qué se restaurará aquí? Se restaura lo que es del cielo, lo celestial. ¿Qué se restaurará? Se restaurará lo que es del trono. Y se restaura lo que es eterno. Por eso, durante 3 años, para que lo recuerden, he puesto estas palabras en inglés, heavenly, thronely y eternally, para que lo recuerden. Deben de concentrarse en esto. Si no funciona, concéntrense viernes, sábado y domingo con esto. Se levantan las obras. Y los 7 remanentes con esto le dieron la vuelta a la situación mundial. Ustedes son la esperanza. Si ustedes toman el pacto, le darán la vuelta a la situación. ¿Por qué? Porque época tras época Dios llamó siempre a los remanentes. Por supuesto que no digo que no Dios utilice a los adultos, pero para sacar a un buen futbolista tenemos que llamar a un estudiante. Por más que juegue bien al fútbol, ¿vamos a llamar a un anciano de la iglesia para que juegue al fútbol? No. Por supuesto que no es que no lo pueda hacer, pero no funciona así. Y aunque el anciano Chue ahora quiera orar 24 horas, 25 horas y eternamente para ser un jugador de fútbol, no va a funcionar seguramente. Primer punto. Debemos de saber ese acontecimiento que nos lleva a hacer esa oración concentrada. ¿Por qué debemos de concentrarnos? ¿Cuál es ese acontecimiento que nos lleva a la concentración? Hay varios acontecimientos importantes que toman lugar. Es el acontecimiento del huerto del Edén que trajo la destrucción por completo al hombre. Eso es esto directamente. El acontecimiento que hubo con el diluvio en Noé. Es la época de Nefilim. Es el acontecimiento de la Torre de Babel.
복음을 주었는데 Vemos que con estas tres cosas siempre ha traído la destrucción al ser humano. 이스라엘이 깨닫지 못해가지고 Les dio el Evangelio, 7번이나 재앙을 입었어요. pero Israel no descubría esto. 그렇죠. 이때마다 Y hasta 7 veces fueron cubiertos por desastres. ¿Es así o no? 명심해야 됩니다. En cada uno de esos 여러분 momentos, 힘 없어도 괜찮습니다. Dios 하나님이 힘 llamó a los 주시고 remanentes. Deben de recordarlo. 어떤 면에서는 여러분 Y está 힘이 bien aunque 필요 no tengan 없습니다. fuerzas, porque 하나님의 Dios les 힘이 dará las 필요합니다. fuerzas. 굉장히 중요합니다. 이게 전부 다. En otro aspecto, no hace falta las fuerzas de ustedes, es el poder de Dios lo que hace falta aquí. 오후에 한강이 저녁에 있습니다만은 Es muy importante, esto lo es todo. 중요해요. 그래서 Por la noche nos queda un mensaje más, es muy importante también. 그게 완성이 된 겁니다. Por eso es que Dios profetizó aquí. 갈보리산에서 모든 문제. Y eso se cumplió. En el 감남산에서 monte del Calvario lo solucionó todos los problemas. 마가다락방에서 En el monte de los Olivos dio la misión del trono celestial. 자 중요하죠. 이게 집중해야 될 사건입니다. Y en el aposento alto de Marcos hizo experimentar el 그리고 poder. 난 뒤에 Es muy importante. Hay que concentrarse mediante este acontecimiento. 여러분이 집중하는 내용이 뭡니까? Y después, 중요하죠. 한 번씩 ¿cuál es el 훈련해. contenido de la 주의를 concentración? 하실 때 집중하는 Es importante, ¿verdad? Los retiros o el domingo es un contenido para que se tengan que concentrar en ello. 나의 플랫폼이 되도록 끝나는 겁니다. Para que las 7 torres sean mi 일곱 plataforma. 여정을 하는데 빛을 비춰야 Se 되니까 acaba todo ahí. 나의 파수대가 되도록. Vamos por los 7 itinerarios y eso es para que sea mi torre de 이게 guardia. 나의 안테나가 되도록. 이러면 되는 Y en 겁니다. las 7 señales de guía es algo muy importante. Esto es para que sea mi antena. 너무 여러분 Y así 틀린 걸 많이 funciona. 들었기 때문에 습관돼 있거든요. Las respuestas vendrán automáticamente. 전도 되어집니다. Han escuchado demasiadas cosas incorrectas, por eso ya tienen hábitos de eso. 만약에 evangelismo 어려움 funciona 온다면 por sí solo. 큰 응답 옵니다. La oración, vienen respuestas. 위기 온다면 진짜 응답 옵니다. Y si vinieran dificultades, vendrían mayores respuestas 편안하게 aún. 기다리면 돼요. Si viene una crisis, vendrán las verdaderas respuestas a través de eso. No se preocupen. Tienen que esperar sin más. 요셉은 10몇 년 기다렸어요. Los 7 remanentes esperaron ahí. 다윗도 왕 될 때까지 José esperó por más de 10 años. ¿Es así o no? 그중에 응답 다 내용입니다. Y David, por varias décadas, esperó hasta que llegó a ser rey. 여러분이 검토를 Y 기도할 ese es el 때 contenido de sus respuestas. 집중하는 과정이 있습니다. 집중해라. 이거. En el fin de semana de 3 días, viernes, sábado y domingo, 해번이 cuando oren, 돈이 이틀이 나오도록 hay un 집중해라. proceso para concentrarse. Concéntrense mediante este proceso. 제한된 집중이 무슨 말입니까? Concéntrense para que salga lo que es del cielo, lo de que es del trono y lo eterno. 선택된 집중이 뭡니까? ¿Qué quiere decir la concentración limitada? Solo. ¿Cuál es la concentración selectiva? Es el reino de Dios. Eso está preparado ya. 이렇게 되는 거예요. 그래서 복잡한 것만 할 거 없어. ¿Y cuál es la concentración limitada? Vemos que es hasta el fin de la tierra. 이게 됩니다. La concentración para la unidad no es otra cosa, sino tienen que tomar eso. Así funciona. 이제 특히 주일날 Ese es el proceso de la concentración. 여러분이 주일날 예배만 잘 Especialmente 드려도 disfrútenlo el domingo. 성공합니다. 대부분 학생들은 El domingo, 주일날 aunque solamente den el culto 친구 bien, 만나러 오지 tendrán el éxito. 예배드리러 오지 않습니다. 대부분 La mayoría de jóvenes el domingo van a la iglesia a encontrarse con los amigos, no vienen a dar culto a la iglesia. 하나님 말씀 얘기하지 않습니다. 당연히 응답을 La mayoría de ancianos de la iglesia vienen a hablar de otros, no vienen a dar culto en verdad. 무너지는 겁니다. Obviamente no reciben respuestas. 구원은 받지 예수 믿으니까. Y si hacen esto por 10, 20 años, pues van a derribarse por completo. 그러면 또 교회 옮깁니다. Como han creído en Jesús, reciben salvación, pero no 교회 reciben 옮기면 nada más 되는 excepto 거죠. 또 eso. 옮깁니다.
y luego se cambian de iglesia. 여러분은 평생에 거짓 하면 안 돼요. Piensan que cambiándose de iglesia se ¿Algo? soluciona algo y se van de la iglesia. 있는 자리에서 역사를 나야 돼. No pueden hacer eso nunca en sus vidas. ¿Es así o no? ¿Lo entienden bien? En el lugar donde estén deben de levantarse las obras. 예수님께서 3년 공생에서 뭘 가르치느냐. 이게 과정이에요. 다 버리고 En los 3 años del ministerio público del Señor Jesús, ¿qué es lo que hizo? Es un proceso. 예수님이 가르치는 거예요. Hay que tirar todo y nos dijo que recibiéramos el Espíritu 40일 Santo. 동안 뭘 Es 가르치냐. Jesús quien lo enseñó. 하나님의 나라와 그 일 ¿Qué es lo que enseñó Jesús por 40 días? 보좌에 대해서 가르치죠. 그렇죠? Las obras del reino de Dios y su 이들이 justicia. 10일 동안 Es lo que proviene del trono 간절히 celestial. ¿Es así o no? 그야말로 오로지 Ellos estaban unánimes en oración por 10 días. Es unánimes en oración, constantes. 기도예요. Estas 3 cosas hicieron. 그러니까 성령이 임하고 오순절 날 Constante, unánimes en oración. 주일 날에는 Quiere decir que descendió el poder del Espíritu Santo y el día de Pentecostés vino. ¿Qué es lo que hacemos el día del Señor, el domingo? 사도의 가르침을 따라 No debemos de perder la palabra. 목사님 enseñanza de los apóstoles. 설교에서 답이 안 나오면 틀린 신자입니다. 목사님이 Si no 설교를 obtienen la 잘못하는데 respuesta a través del sermón del pastor, son creyentes incorrectos. 말씀을 봐야 돼요. No, es que el pastor no predica bien. 특히 No importa. 목회 자녀들이 Deben de ver la 놓치기 palabra. 쉬운 거. 우리 아버지가 목사라고 생각합니다. 맞는데 아니 Especialmente los hijos de pastor es fácil que pierdan esto. 사모님들이 은혜 못 받는 이유 Piensan que su padre es el pastor. Es verdad, pero no es lo correcto. 맞는데 아니라니까요. La razón de la que las esposas de pastor no reciban gracia es porque piensan que es el esposo el que predica. Es verdad, pero no es correcto. 맞는데 아니라니까요. 아니에요. La razón de que los ancianos no reciban gracia es porque piensan que son parte del consejo de la iglesia. Es verdad, pero no es correcto. Eso no es así. 맞는데 아니라니까요. Y el último error del pastor. Piensa que el pastor mismo es el que da el sermón. Es así, pero no es correcto eso. 사도의 Si no entienden esto, no serán creyentes correctos. 반드시 말씀 흐름이 있어요. 그걸 잡는 거예요. Con la enseñanza de los 교회 apóstoles. 흐름이 있다니까요. Ciertamente, la palabra tiene una corriente. 또 시대 흐름이 있잖아요. 그걸 붙잡아요. Yo tengo una corriente y la iglesia tiene una corriente. 렘너 기다리면 돼요, 그냥. Y hay una corriente de la época, hay que tomar eso. Y no tiene más remedio que venir respuestas. Hay que esperar y ya está. 매일 역사하는 거죠. Y esta palabra obra todos los días. 자, 이런 과정으로 쫙 흘러간다. Hechos 2, 46, 47. 나중에 뭐가 나오냐? En este proceso vamos yendo ahí. 교회를 향한 전도 ¿Qué 선교를 aparece 향한 después? 기도 제목이 통해요. 그래서 Vamos a comunicar con los títulos de oración por causa del evangelismo y las misiones mundiales ya. 통하니까. 혼자 사는 거는 정식이 될 수 Y a eso le llamamos la 그걸 oración a 우리가 tiempo marcado, porque 같이 comunicamos ya con eso. 이때 La oración que 마지막 hacemos 것이 solo es 나옵니다. también oración a tiempo marcado, pero no se refiere a eso, sino es la oración que estamos juntos orando, aunque sea en diferentes lugares. Y es lo último que aparece aquí. 누림. Estemos donde estemos, podremos orar las 24 horas de 조금 oración. 있으면 응답과 Es disfrutar las 24 하나님의 horas. 나라 기다림. Y un poco después vienen respuestas. Las 25 horas que es el reino de Dios. 도전해야 될 게 뭐예요? Esperar. 재창조. Esperando un poco hay que tener un desafío con algo 창조를 aquí. 도전하는 겁니다. La recreación. 예를 들면 저는 Es desafiarse 목사되기 en 전에 la 전도 recreación. 300% 준비했어요. 틀림없이 역사를. Entonces, yo antes de ser pastor me preparé al 300%. Indudablemente se levantan las obras. 여러분 리더입니다. háganlo así. 세계 살릴 리더예요. 여러분
어린아이가 아닙니다. Ustedes son líderes que van a salvar el mundo. 그 요셉이 Ustedes ya no son niños 때 pequeños. 어리지만 어린아이 아닙니다. 영적 서밋입니다. Cuando José hablaba del sueño era un niño pequeño, pero no era un niño, era la cumbre espiritual ya. 어린아이 아닙니다. 영적 서밋이었습니다. Cuando David iba a pelear contra Goliat no era un niño pequeño simplemente. 렘넌트 Era ya la cumbre espiritual. 7명의 집중 시간을 보라. 가정에 어려움이 왔을 때 그걸 가지고 상처받지 Vean 않고 el tiempo de 기도하다가 concentración de los 7 remanentes. 세계복음화의 꿈을 꾼 요셉. Cuando venían dificultades en las familias y diferentes problemas, no tenía otra cosa sino vio el sueño. Por ejemplo, es José. 많이 흔들렸죠. Moisés sabía que había sido adoptado. 하나님 Fue 앞에 movido por mucho 음성을 듣고 tiempo. 기도하는 중에 역사가 시작됩니다. 사무엘과 다윗은 En el monte 어릴 de 때 Horeb estaba orando concentradamente y escuchó la voz de Dios y se levantaron las obras. 다릅니다. Samuel y David desde niños tenían ese tiempo ya. Es diferente. Los 7 항상 remanentes. 여러분들은 성경 구절 기억해야 됩니다. 뭘 하든지 간에 성령 인도받는 걸 먼저 했습니다. Siempre recuerden este pasaje bíblico. Hechos 13, 그 1 al 다음에 12. 중간에 뭐 나오죠? Hagan lo que hagan. Siempre recibió la guía del Espíritu Santo en primer lugar. ¿Y después qué aparece? Se quebró las fuerzas de la oscuridad. 중요합니다. 바울의 행적입니다. 사도행 16장 Es importante, Hechos 16, 6 al 40. Es lo que Pablo dijo. 전환점을 맞는 기도가 시작됩니다. Hechos 16, 6 al 40. Vemos que al principio es el punto de cambio 귀신 들린 자 que tuvo 고침니다. ahí. Se encuentra 그것 con 때문에 Lidia. 감옥 속았는데 así o 감옥에 no? 기적이 일어납니다. Sana a esa persona endemoniada. 기억해야 돼요. Por eso fue a la prisión y en la prisión se levantaron obras también. 사도행 Deben de 19장 recordarlo. 초반에 보면 마가다라고 했던 능력 그대로 체험합니다. 두란노로 Hechos 갑니다. 19.1 vemos que es ese poder que se reveló en el aposento alto de Marcos, se reveló tal cual otra vez allí. Van hacia la escuela en Tirano. Y ahí se levanta el ministerio de la sanidad. ¿Qué dice en ese momento? 항상 기억해요. 여러분이 Me es necesario ver Roma. Siempre deben de recordarlo. 그래서 Ese es el curso o el itinerario que tienen que llevar. 바울처럼 Deben de recordarlo sin falta. 실력을 갖추세요. 그래 성공해야 돼요. Por eso 바울은 tengan 최고 대학 las habilidades como Pablo tenía. 최고의 Y 학문을 tienen que tener éxito. Pablo se graduó de la mejor universidad que había 그러고 난 뒤에 y aprendió los mejores estudios. Pablo fue así. Y después de eso, 배설물이야. 그렇죠? 우리는 성공을 목표로 하는 게 아닙니다. 그 뒤에 todo eso es como basura. ¿Es verdad o no? 세상 사람처럼 말이야. 돈 많이 벌어 잘 El objetivo no es el éxito, sino es lo que hay 그 después 뒤에 del 거고, éxito. 여러분 그 뒤에 거 아시겠죠? No es como la gente del mundo que quieren ganar dinero y comer y vivir bien. Eso es un nivel como pobres. Ustedes tienen que ver lo que viene después de eso. ¿Entienden esto o no? 우리의 시민권은 하늘에 있다. Por ese llamado que he sido llamado desde lo alto. 만물을 Nuestra 복종케 ciudadanía 하는 está 그 en los cielos. 됩니다. 예배 시간 Es 때마다 기도해서 en ese nombre en el que se 만물을 sujetan 복종케 todas las 하는 cosas. 예수 그리스도 이름으로 Funciona. En cada momento de culto, oren así, en el nombre de Jesucristo, donde se sujetan todas las cosas. 그래서 Y 언제든지 vean cuando vienen 여러분들은 respuestas, confírmenlo. 두 가지 생명 유지해야 됩니다. Por eso siempre, ustedes tienen que tener siempre dos líneas de la vida. Tienen que mantenerlo bien. 여러분 뇌를 살리고 몸을 살리고 마음을 살리고 Tienen que tomar 모든 esas dos 살리는 líneas 호흡, de la vida siempre. 그다음에 기도 두 개 줄입니다.
Tienen que salvar el cerebro, el cuerpo, con la respiración, y luego tienen que salvar el espíritu, con la oración. Hasta que eso sea un sistema en ustedes, háganlo continuamente. 저는 강의하는 중에도 호흡. ¿Qué quiere decir? Que hay un sistema ahí. 통역하는 동안에 들으시고 Yo, incluso que estoy dando el mensaje ahora, sigo respirando. 끝나고 나면 말하고. En el tiempo que ellos interpretan, yo estoy 저는 심지어 식사 inhalando y cuando termino, exhalo y hablo. 앉아서도 하고 있어야 돼. Lo hago incluso cuando como. 이 두 Yo 개가 incluso cuando como, respiro así. Ustedes están sentados ahora así, deben de estar respirando. Esas dos cosas tienen que tomar lugar. 이두 생명줄은 Si 여러분은 no funciona rápidamente, no se desanimen, debe de crearse un sistema. 결론 맺겠습니다. Estas 명상은 dos líneas de la vida 내가 주인이고, conquistan el mundo, es algo seguro y firme. 묵상은 하나님이 주인이시고 En la meditación trascendental, yo soy el dueño. 명상은 네피림에 걸립니다. La meditación santa, el dueño es Dios. 묵상은 성령 충만 받습니다. La meditación trascendental nos hace caer en Nefelim. 모든 종교는 자기가 La 주인입니다. meditación santa nos hace recibir la plenitud del Espíritu Santo. 그게 명상입니다. 우리는 나의 Todas las religiones, 주인은 yo soy el 그리스도요 dueño. 하나님이십니다. Eso es la meditación trascendental. 그게 묵상입니다. Para nosotros, nuestro dueño es el Señor, es Cristo. 이제 Eso es la 시간이 meditación 차근차근 santa. 지나면 Siempre 여러분에게 deben de 응답이 hacerlo. 와 있을 겁니다. 그렇죠. 또 감사하면서 하나님 계획 찾고 Y poco a poco que pase el tiempo ya vendrán respuestas. 한계 남아 Y estando agradecidos, busquen el plan de Dios. 절대로 잊어버리면 안 돼요. Deben de hacerlo así. 기도하겠습니다. Queda una cosa más y lo haremos esta noche. 모든 문제 No pueden perder esto en 해결할 수 absoluto 있는 para nada. 그리스도의 은혜와 Oremos. 하나님의 무한하신 사랑하심과 Con la gracia del Señor Jesucristo, que es el solucionador de todos los problemas. 반드시 Con el 세계를 limitado 살리는 amor del Dios Padre. 렘넌트 리더들을 Con las obras del Espíritu Santo. 지금부터 영원까지 항상 Sobre los líderes 함께 계신 de remanentes que van a salvar ciertamente el mundo entero. Desde ahora y por la eternidad. Estará con nosotros para siempre. Amén.